cordialmente agradezco su disponibilidad, ¿cierto? Su interés en participar en esta instancia. Vuelvo a agradecer a Camila que nos está acompañando para facilitar, ¿cierto?, el acceso desde la lengua de señas chilena. Y por supuesto me interesa agradecer particularmente a Tamara Miranda González, que nos acompaña hoy día, ¿cierto?, como expositora principal de este webinar. Ella es terapeuta ocupacional, colega, experta en diversidad e inclusión, ¿cierto? Ha trabajado desde su experiencia con organizaciones para asesorar en diversidad e inclusión, y hoy día, además de muchos otros roles que cumple, uno de los roles más importantes que tiene respecto de este tema es el de evaluadora en la certificación de competencias para el perfil de experto en gestión de la diversidad e inclusión que recientemente ha publicado Chile Valora, ¿cierto? Tamara, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, gracias Evelyn por la presentación, también y Avanza por generar este espacio abierto para tantas personas que hoy día tienen las distintas inquietudes de cómo va a ser este proceso, ¿no? Ha generado harta ansiedad en las empresas, en las organizaciones y en quienes desean también certificarse de manera personal, así que espero poder contarles un poco de qué se trata el proceso de evaluación y certificación, a qué se van a ver enfrentado cada uno de ustedes, cuáles son estos pasos, y en el fondo responder la pregunta de qué pasa cuando uno se somete a evaluación, ¿no? Que tiene que ver, ¿cómo me va a evaluar? ¿Cómo va a ser la prueba? ¿Qué instancias voy a tener? ¿Voy a poder apelar? Entonces, esas cosas yo creo que son re importantes y también un poco de la motivación de poder divulgar de cómo es el proceso, aclarar de qué se trata, tiene que ver con instar a que se atrevan a quienes estén interesados a entrar al proceso de certificación, porque muchos de ustedes ya están aportando en diversidad e inclusión en sus organizaciones y esa experiencia es potente y de alguna manera también Chile Valora genera este perfil para reconocer esas competencias en los y las trabajadoras de nuestro país. Voy a compartir pantalla, le doy nomás a Evelyn. Pues mientras, antes de partir, le quería decir a todos los que están aquí presentes que la idea es que podamos tener las preguntas para el final. Tamara ha preparado todo esto pensando en poder responder justamente a las preguntas más comunes, ¿cierto? Entonces, que nos puedan mandar por el chat las preguntas y al final vamos a dejar un espacio para responder a cada una de ellas. Denle nomás entonces, Tamara. Muchas gracias. Voy. ¿Me avisas, por favor, si se ve la presentación? Se ve. Ya. Bueno, Evelyn ya me había presentado para quienes se han unido hace poquito a este espacio virtual. Yo soy Tamara Miranda González, soy una de las evaluadoras que hoy día está certificada por Chile Valora para el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral, y además me desempeño en la academia y como directora de vinculación en diversidad, inclusión e igualdad de género con ESERLAB, uno de los dos centros que está hoy día acreditado y certificado para certificar, valga la redundancia, este perfil. Bueno, la mayoría de ustedes saben que la ley 21.275, ¿no es cierto?, modifica el Código del Trabajo y establece, agrega un artículo que es el 157, en donde las empresas y organizaciones con 100 trabajadores o más tienen la obligación de contratar, de tener contratado una persona, al menos una persona que tenga competencias certificadas en inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Ya? Esto lo toman los distintos organismos sectoriales de competencias laborales, se presenta en Chile Valora y se genera este perfil de gestor y gestora de inclusión laboral que se certifica a través de Chile Valora. Ahí les voy a contar un poco el proceso, hay varias dudas también, como si yo me capacito, me certifico, ¿ya? O la certificación, ¿quién la hace? ¿O la hace el organismo que capacita? Bueno, ahí vamos a ir avanzando juntos y juntas en esto. Un poquito de la agenda, les voy a comentar este contexto que creemos y lo revisamos con Evelyn, es importante que ustedes conozcan qué es Chile Valora, ya cómo se construyen los perfiles laborales, con una pincelada rapidita como para contextualizarnos, y finalmente vamos a profundizar en el proceso de evaluación y certificación para que les vaya muy bien a todos y todas. Bueno, Chile Valora es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de competencias laborales de nuestro país.
y en el fondo tiene como por objeto reconocer formalmente las competencias laborales de los y las trabajadoras, tengan o no hayan tenido formación formal, ¿ya? Y busca favorecer, por lo tanto, las oportunidades de aprendizaje continuo de estas personas y también genera rutas laborales. Por ejemplo, hay perfiles que, voy a dar un ejemplo, es de cajero o cajera, y esa persona parte certificándose y finalmente puede también ingresar a centros de formación técnica y obtener un grado técnico que le permita, digamos, mayor movilidad laboral. ¿Cuáles son los actores del sistema? Algo yo ya les comentaba, cuando surge una necesidad de certificación, ¿no es cierto?, en algún sector de nuestro laboral o industria de nuestro país, se agrupan distintos referentes en la materia en los denominados organismos sectoriales de competencias laborales, ¿ya? Estos organismos diseñan el perfil a certificar y se presenta en Chile Valora. Chile Valora, a su vez, trabaja de la mano con centros de evaluación y certificación de competencias laborales, quienes tienen que postular a ser certificadores de dicho perfil, ¿ya? Por eso no todos los centros de evaluación y certificación de competencias laborales hoy día pueden certificarlo. ¿Por qué? Porque pasan, digamos, por una prueba también, ¿ya? En donde cada centro postula y se acredita en dicho perfil. En simple, así como muy en grueso, cómo funciona el sistema: yo, persona natural, me quiero certificar, busco el perfil ocupacional, si está este perfil en el catálogo de Chile Valora que se encuentra en la página web, luego veo qué centros certifican este perfil, y esos centros además deben tener, y qué evaluadores, digamos, habilitados. Estos evaluadores habilitados, es importante que ustedes sepan que somos independientes, no somos como propiedad de un centro de evaluación. Sin embargo, a veces se establecen convenios entre centro de evaluación y certificación y evaluadoras para podamos agilizar el tema. Entonces tienen que estar estos tres elementos para que se pueda dar la certificación. Un perfil ocupacional de Chile Valora tiene distintos elementos, ya igual uno lo ve, y esto acá es importante precisar que todos estos elementos tienen un lenguaje académico, ya un poco curricular académico. Quienes estén aquí hoy acompañándonos y trabajen o hayan trabajado en el mundo académico, hace un poquito más de sentido el tema de las competencias, las unidades de competencia y cómo vamos evaluando desempeños y todo ese tema. Entonces muchos de ustedes ya conocen también este perfil, se van a encontrar con un código que es para efectos de uso interno de Chile Valora. ¿Cuál es el propósito del perfil? ¿Cuál es el ámbito ocupacional? Los sectores asociados y las unidades de competencia laboral, que aquí yo me quiero detener porque estas son súper, súper relevantes. Harto ojo quienes se vayan a certificar, de estudiar, de leer, qué es lo que se les va a pedir, qué es lo que se les va a evaluar, porque no se va a evaluar nada más ni nada menos de lo que esté definido en esas unidades de competencia laboral, ¿ya? Ahí sí. También van a encontrarse dentro de los perfiles de Chile Valora con el contexto de la competencia, es decir, dónde se debería dar esta competencia y cuáles son las herramientas, equipos y materiales con los cuales ustedes debiesen contar para ejercer esta competencia, para demostrar esta competencia, ¿ya? Aquí el perfil del gestor o gestora de inclusión laboral tiene elementos como software inclusivos, test de evaluación inclusivos, es como súper amplio, ¿ya? Y como esto es un perfil que tiene su primera versión, en 2 años más probablemente va a sufrir algunas modificaciones, y ahí en 2 años más, los que se certifican ahora, si es que se modifica el perfil, hay que también como ratificar esa certificación. Yo creo que con el tiempo vamos a también a tener mayor certeza de qué se refirieron los organismos sectoriales de competencias laborales cuando hablaban en grande o en transversal estos temas de software inclusivo, porque hay miles, ¿no? Hay muchos software inclusivos, entonces también ahí las dudas se van a ir disipando conforme vaya avanzando la implementación de la ley. Entonces, como yo les decía, las unidades de competencia laboral son estándares ya de desempeño que describen los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. ¿Qué conocimientos, habilidades y aptitudes? Ustedes las van a encontrar en el desglose de las unidades de competencia laboral de dichos perfiles, ¿ya? De este perfil, en este caso en específico, el de gestor y gestora de inclusión laboral. ¿Ya? Hay 3 grandes áreas que se van a evaluar, que son: primero, la persona debe demostrar que tiene competencias para coordinar un diagnóstico de inclusión, ¿cierto? Para gestionar la implementación de un plan de inclusión laboral y para coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral. Si ustedes ven, esto probablemente no es lo que se puede observar en el día a día del trabajo, porque son unidades de competencias laborales súper específicas. Por lo tanto, yo les voy a ir comentando que, al menos desde ESERLAB,
la evaluación está pensada en una simulación. La evaluación presencial va a ser a través de casos simulados para poder observar de manera objetiva las competencias que se declaran en estas unidades de competencia laboral. ¿Qué hacemos los evaluadores? Ejecutamos la etapa de aplicación de los instrumentos de evaluación. Son hartos instrumentos y evaluamos a través de una escala de Likert, ¿ya? Generalmente es de 1 a 4 y uno va puntuando en el fondo si se observa o no la competencia, o cuál es la calidad de esta competencia que se observa. Por ejemplo, en el curso nos mostraban también ejemplos de personas de mucama, en donde la persona hacía el aseo, pero no limpiaba, no sé, no pasaba la escoba todos los rincones, ¿ya? Que obviamente para hacer mucama no recuerdo el nombre específico de ese perfil, pero mucama de hotel, por ejemplo, esa persona tiene que hacer perfecto el aseo, ¿ya? En este caso, este es un rol mucho más ejecutivo, entonces todo lo que tenga que ver con coordinar el diagnóstico, gestionar la implementación, tiene que estar propiciado por una situación simulada en donde ustedes sean capaces de evidenciar cada una de las etapas del diagnóstico, en cómo gestionan el plan de inclusión al interior de las empresas considerando la diversidad que pudiese existir en términos de las personas con discapacidad que trabajen. Y coordinar las acciones de capacitación tiene que ver con, por supuesto, cómo ustedes identifican esas brechas, cómo hacen la propuesta, qué consideran en esas propuestas, qué niveles jerárquicos al interior de la empresa consideran, entre otras. Yo les estoy dando tips aquí, casi no les estoy explorando la prueba, pero más o menos les estoy también dando algunos tips importantes. Para ser evaluador, la verdad es que es un proceso más o menos largo. Ya los centros de evaluación y certificación de competencias laborales reclutan y seleccionan a los evaluadores, los presentan, los patrocinan, y se presentan varias etapas a posterior hasta que se hace un curso, hay una prueba de conocimientos, tanto del proceso en sí como del perfil, hasta que uno aprueba todo eso y se habilita y se pasa a formar parte de la nómina nacional de evaluadores, ¿ya? Aquí me quiero detener brevemente porque, claro, este perfil ha llamado bastante la atención, es bastante popular, por así decirlo, pero los evaluadores tenemos un rol que es sumamente importante porque hoy día somos justamente los encargados, los ministros de fe ante Chile Valora, de decir, esta persona tiene las competencias que se establecen acá, con la responsabilidad que eso significa, ¿no? O sea, todos aquí estamos interesados en que se haga carne, ¿no es cierto? Se haga patente lo que es inclusión de personas con discapacidad y debemos aportar a eso. Entonces, en el fondo lo que quiero decir con esto es que al ser ministro de fe tenemos también una responsabilidad de reportar lo que realmente vemos, o sea, si se ve o no la competencia. Y por ahí también ocurren, no sé, nos contaban que a veces cuando son evaluadores de perfiles, por ejemplo, reciclador base, uno va a la casa de la persona, hace un recorrido de un día entero con la persona, por las distintas calles haciendo el reciclaje, y resulta que a veces te ofrecen un chocolate, agüita, un tecito, entonces son cuestiones que también los evaluadores tienen que de alguna manera abstenerse de recibir cualquier, digamos, premio o reconocimiento previo, o sea, que no no tenga nada que ver, digamos, con el proceso de evaluación. Por eso hay 10 normas de comportamiento y aquí es donde la verdad es que deberían todos los evaluadores, y no me cabe duda de eso, estar muy comprometidos con estas 10 normas de comportamiento. Bueno, ¿qué es la evaluación por competencias? Yo algo ya les venía adelantando, es la verificación de un desempeño laboral de un trabajador o trabajadora. Y este desempeño laboral está en relación a las unidades de competencias laborales y tiene que ser observado. Ya hay distintas instancias, hay evaluaciones a la jefatura, las personas que no tienen jefatura en esta área, digamos, puede ser también evaluado a través de un análisis de caso. Hay evidencias que deben ser presentadas tanto de manera directa o indirecta, y también está esta observación en terreno que en el caso de este perfil sería la simulación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hay un proceso en donde se recolectan las evidencias y el evaluador tiene que hacerse un juicio sobre la competencia de cada uno de los candidatos al perfil, ¿ya? A través de un referente estandarizado que serían las unidades de competencias laborales del perfil, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas? Son 4 etapas. Estas etapas pueden durar en total hasta 2 meses entre el proceso de reclutamiento, elegibilidad, evaluación
y certificación. Por eso es importante ponerle atención un poquito a las fechas, ¿no es cierto? Porque en noviembre entra en vigencia la ley. Hay al menos 7.000 empresas que tienen que certificar a al menos una persona. No todas las empresas van a certificar a una persona, entonces por lo menos debiesen haber 21.000 personas más o menos certificadas en este perfil, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que va a haber un cuello de botella en algún momento porque la velocidad con la que se están certificando evaluadores no es la misma con la velocidad que está avanzando el tiempo de aquí a noviembre, ¿ya? Yo les voy a contar un poquito de estas etapas rápidamente y como les había anticipado me voy a detener en la evaluación para que ustedes conozcan cuáles son los instrumentos, cuáles son las instancias en las cuales ustedes van a estar de alguna forma siendo evaluados, ¿ya? El reclutamiento es responsabilidad del Centro de Evaluación de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Tiene un periodo, una subetapa de difusión y convocatoria, recepción de información de los candidatos, coordinación con la contraparte, es decir, el candidato u organización que presenta el candidato, y la inscripción del candidato. Ya, esta es una etapa administrativa. Luego viene la etapa de elegibilidad, es decir, no cualquier persona que de la nada se le ocurre certificarse como gestor, puede serlo, tiene que ser una persona que demuestre que haya tenido experiencia o esté teniendo experiencia en inclusión laboral, ¿ya? Por lo tanto, en esta etapa también el centro orienta al candidato, chequea los requisitos para la evaluación, lo cual asegura que en el fondo el proceso no sea en vano. La persona que entre a la evaluación y sea elegible tiene altas posibilidades de poder ser certificado porque de alguna manera pasa también un filtro previo, ¿no? Se definen las condiciones técnicas para la evaluación, día, hora, lugar, frecuencia, cuántas veces, todo eso, se hace una entrevista inicial y se emite un informe de elegibilidad que queda en una carpeta individual para cada uno de los candidatos, ¿ya? La evaluación, esta es la etapa más digamos yo, importante. Esta etapa vale 60% de la ponderación final, en donde ya siendo elegible, candidato elegible, está la etapa de la definición del plan de trabajo, ¿ya? Y ahí es un poco parecido a lo que se habla en la definición de condiciones técnicas para la evaluación, pero ya un poco más preciso, una coordinación más directa con el candidato. Se recopilan las evidencias que el centro indique al futuro gestor o gestora en caso de aprobar, y se hacen conclusiones y cierre a través de un portafolio de evidencias que es personal, digamos, del root de la persona. La certificación, si ustedes la obtienen, no es que se quede en la empresa o en la organización, es de ustedes y pasan ustedes a ser parte del listado de personas certificadas a nivel nacional, ¿ya? Bueno, la certificación se emite, es un proceso que comienza después de la entrega del portafolio. Es importante señalar que incluso el evaluador, habiendo hecho todas las observaciones en la etapa de evaluación, Chile Valora revisa y audita cada uno de los resultados y, digamos, da el visto bueno para finalmente entregar el certificado al candidato. En caso que un candidato esté aún no competente, se entrega un informe de brechas, entonces en general que va asociado a capacitación un poco más profunda en algunas áreas. Así es el portafolio de evidencia que ustedes van a tener cada uno una vez ingresa al proceso de evaluación, y básicamente reúne las evidencias indirectas y directas en relación al perfil, y un conjunto de documentos que evidencian los conocimientos, habilidades y competencias. ¿Por qué repito tanto esto? Es porque cuando ingresen como candidatos o cuando entran al proceso de reclutamiento y selección para entrar posteriormente al proceso de elegibilidad, es importante que revisen las unidades de competencias laborales y se aseguren de tener todas las evidencias que se les vayan a solicitar, ¿ya? Las evidencias directas es generada en presencia del evaluador, ¿ya? Y está referida a cada una de las unidades de competencia laboral y o del perfil ocupacional. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque hay perfiles ocupacionales de Chile Valora que permiten certificar unidades de competencia laboral, ¿ya? En este caso, lo que requiere la ley es que esté certificada las 3 unidades de competencia laboral, ¿ya? Se recopilan a través de 3 instancias, como yo les venía anticipando. La primera es la evaluación al jefe directo, en donde es una entrevista sobre cada uno de los candidatos.
¿ya? En donde básicamente se evalúa la frecuencia del desempeño esperado por las unidades de competencia laboral. En caso que no exista un jefe directo, yo soy una persona natural que tengo experiencia, pero no estoy trabajando, no tengo un jefe en esta área, se hace otra etapa, digamos, alternativa, que es el análisis de caso. Eso tiene una ponderación del 10%. La prueba de conocimiento es una prueba escrita, ya alternativas, alrededor de 18 a 20 preguntas de alternativa y tiene una ponderación del 20%. Y luego viene, en el caso del perfil de gestor de inclusión laboral, la simulación. ¿Ya? ¿Por qué no observación en terreno? Bueno, por lo que comenté anteriormente, este es un perfil bastante específico que eventualmente lo van a cumplir o se van lo están desempeñando personas que, no son, que están en recursos humanos, y ahí eso también lo establece la ley. Entonces no es que se dediquen 100% todo el día digamos, desempeñar las 3 unidades de competencia laboral, porque aún así queda un poco, ¿no?, como corto, ¿no? Son otras cosas que se hacen en el día a día, y por eso se estima que la simulación es el contexto más idóneo para poder observar las competencias que se tiene que dar cuenta posterior en el portafolio de ustedes. ¿Ya? Esa es la que pesa más, vale un 60%, porque aquí se juegan la certificación. También es importante mencionar que existen evidencias indirectas o históricas que en general se presentan en la primera etapa del proceso y que tienen que ver con antecedentes sobre la historia laboral de cada uno de ustedes en el ámbito de las unidades de competencia laboral, y tiene un 10%. Voy a profundizar un poquito más en eso más adelante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a allanar de qué se trata y a qué se van a enfrentar en cada una de estas subetapas. ¿Ya? Vamos al proceso de evaluación nuevamente. El plan de trabajo y reunión de inicio es básicamente lo que dice ahí, es una reunión inicial entre evaluador y candidato. Ustedes son elegibles, postulan, son elegibles, y luego pasamos a la etapa de evaluación y viene esta primera subetapa, que es desarrollar o, digamos, enterarse del plan de trabajo, acordar un plan de trabajo y reunirnos con los candidatos, y es entre el evaluador y el candidato. El objetivo entonces es presentar el programa de trabajo que se seguirá durante el proceso de evaluación y tomar acuerdos sobre el plan. ¿Ya? Este es un ejemplo de pauta de entrevista inicial, en donde están los antecedentes personales y en donde también se recaba información sobre las unidades de competencia laboral y la frecuencia con las cuales la realiza en su día a día o en virtud de este perfil. Luego, la siguiente subetapa es la evaluación de las competencias propiamente tal, y esta etapa es más larga, ¿ya? Porque implica la aplicación de un set de instrumentos, que son los instrumentos que ustedes ven ahí. La evaluación del jefe directo o digamos, el análisis de caso. Luego la prueba de conocimiento, la observación en terreno, la simulación opcional a una observación de terreno, o sea, en el fondo en este caso sería, en vez de la observación en terreno, sería la simulación, que igual es en terreno, pero es como para diferenciar la estrategia, y las evidencias indirectas o históricas. ¿Qué implica la evaluación del jefe directo? Ya estamos en la etapa ya de evaluación. En la evaluación propiamente tal, es conocer la percepción de su jefe o jefa y un supervisor directo sobre el desempeño conductual del candidato respecto a la unidad de competencia laboral definida en el perfil ocupacional que se está evaluando. Estas competencias conductuales o desempeños conductuales están descritos también en el perfil. Salen cuáles son las competencias conductuales que ustedes deben presentar en cada una de las unidades de competencia. Se utiliza un cuestionario de evaluación basado en una escala de Likert asociada a indicadores de cada competencia transversal. Este es un ejemplo, ¿ya? Esto es lo que se va a llenar al momento de entrevistar a la jefatura, en el caso que exista. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Hay una escala de Likert y se establecen las unidades de competencia acá arriba, que tienen unos números largos, ¿no? Y se puntúa según si rara vez demuestra la competencia, casi siempre, siempre o nunca. El análisis de casos, que sería la alternativa en caso de no haya jefatura, evalúa preferentemente las competencias conductuales de las unidades de competencias laborales que se están evaluando, en este caso 3 unidades de competencia laboral, y el caso presentado puede referir a una o más unidades de competencia laboral. ¿Ya? Esto es ponerlos en caso de, ¿no? ¿Qué haría si o está esta situación? ¿Qué es lo que observa el candidato? En general todas las respuestas a los análisis de casos son correctas, pero tiene que ser la más correcta. Esto es un ejemplo de análisis de caso.
Ya aquí habla, esto es un perfil de soldadura al arco, hay una competencia transversal que tiene que ver seguridad, y hay una pregunta que aquí en este caso es muy simple, dice, hay un caso y luego al momento de realizar una soldadura con arco y en relación con las condiciones de seguridad, 2 puntos. Y ahí tiene que el candidato elegir la respuesta más correcta, ¿ya? A propósito del mini caso que está expuesto arriba. Prueba de conocimiento. Yo ya les había anticipado, una prueba de alternativa, ¿no es cierto? Es de aplicación individual. Eventualmente, al momento, cuando se coordine la simulación, lo que tenemos pensado en SERLAB es coordinar la simulación, y en la primera parte, digamos, de aquella mañana o de aquel día, se hace la prueba de conocimiento a todas las personas y luego por turnos van pasando a la evaluación a través de la simulación individual, ¿ya? Este es un ejemplo de prueba donde ahí está la pauta de corrección, bueno o malo, 1 o 0. ¿Ya? El análisis de la evidencia indirecta o histórica ya tiene que ver con disponer de antecedentes que den cuenta de, nuevamente, conocimientos, habilidades y aptitudes relacionados con la trayectoria y experiencia laboral y educativa del candidato o candidata. Ya hay algunos ejemplos como certificados de cursos, reconocimientos o premios, fotografías, productos, etc. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa? Nosotros solicitamos esta evidencia indirecta previamente definida por el Centro de Evaluación y Certificación. Revisamos la evidencia que ustedes aportan a través de una pauta que nos entrega el centro para definir a través de esta escala de Likert, que se les voy a mostrar más adelante, y calculamos un porcentaje, un puntaje, ¿no es cierto?, por cada unidad de competencia laboral evaluada. ¿Qué no es evidencia? No se considerará evidencia el currículum vitae, las licencias habilitantes obligatorias, que en este caso no aplica porque no establece el perfil de una licencia habilitante, y los contratos de trabajo. Ya eso no sería evidencia para el desempeño. La evidencia indirecta es obligatoria, pondrá un 10% dentro del proceso de evaluación. Nosotros somos, o sea, en realidad, perdón, los centros son los responsables de identificar las diferentes evidencias indirectas que le van a ser solicitadas a cada uno de ustedes. Y si el candidato no entrega ninguno de los antecedentes solicitados, se considerará abandono del proceso por no cumplir un requisito que es obligatorio. Vale 10% dentro del 100%, pero todos los ítems tienen que estar entregados, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo se evalúa la evidencia histórica, ¿no es cierto?, o indirecta. Ya también, como ustedes ven un poco, tiene esta lógica las evaluaciones en todas sus etapas, siempre una escala de Likert, que está en virtud 100% con las unidades de competencias laboral, ¿ya? Y se le asigna un puntaje en este caso por cada unidad de competencia laboral, ¿ya? También acá Chile Valora es bastante minucioso, uno no puede decir, no puede poner no, o le puedo poner un 1, por ejemplo un puntaje 1 sin comentar absolutamente nada en las instancias en donde hay que justificar por qué el puntaje, ya no es, tampoco es antojadizo, tiene que estar en línea 100% con las unidades de competencia laboral, ¿ya? Observación en terreno, que en este caso no sería, pero es parte de los procesos que establece Chile Valora, son evaluaciones en contexto real de trabajo durante una media jornada o jornada completa, en donde el evaluador observa al candidato para poder definir si demuestra o no los desempeños descritos en las UCL, Unidades de Competencia Laboral. Ya, también tiene una pauta de registro, que es el PROT, que es una pauta de registro de observación en terreno. No me voy a detener mucho en esta parte, como no es lo que vamos a aplicar para este perfil específicamente. También tiene una pauta en donde básicamente si se presenta o no se presenta la competencia y se tiene que justificar muy objetivamente. La simulación, un poco en la misma línea, las observaciones y la justificación a los puntajes tiene que ser libre de todo sesgo de parte del evaluador, al menos en la descripción y narrativa. Y el objetivo es evaluar el desempeño del candidato cuando no es posible observarlo en el lugar donde realiza su trabajo por alguna de estas razones, ¿no es cierto? Porque las condiciones para la observación no lo permiten, por estar siendo evaluado en un perfil distinto al cual está empleado, o por presentarse algún problema temporal. En este caso, como yo les había comentado anteriormente, el perfil de gestor o gestora de inclusión laboral establece 3 unidades de competencias laborales súper específicas.
diagnóstico, el poner en práctica el plan de inclusión en la organización y establecer un plan también de capacitación. Como los contenidos de esas unidades de competencia laboral son súper específicos, es muy difícil poder establecer en terreno la evaluación objetiva de cada uno de esos puntos, ¿ya? Entonces, por eso la simulación es el contexto más idóneo. Luego viene la etapa de cierre, en donde ya se entregan los resultados del proceso de evaluación y se establece que un candidato es competente si obtiene un porcentaje igual o superior al 75%, ¿ya? Un puntaje máximo, digamos que sea el puntaje en 3 en cada una de las UCL evaluadas, o en todas las que el perfil establezca. En consecuencia, es aún no competente si el puntaje es inferior. ¿Ya? No está todo perdido si alguien sale no competente, al contrario, la mirada de Chile Valora es una mirada de mejora continua, por lo tanto, si alguien es elegible, si alguien hizo la capacitación, pero sale aún no competente, no está todo perdido porque puede volver a realizar una vez, digamos, cumpla con cerrar las brechas que se le entregan en dicho informe, puede volver a hacer la certificación, ¿ya? Yo creo que en esta etapa va a ser frecuente el aún no competente en algunas personas que están recién enfrentándose probablemente a esta responsabilidad al interior de las organizaciones, pero eso no quiere decir que la persona no tenga las competencias, sino que obviamente están en desarrollo como todo en la vida cuando uno empieza a hacer algo. Así que los animo y les deseo pucha, lo mejor en este proceso. Nosotros estamos en contacto con Avanza, así que Evelyn, ahí terminó mi presentación, voy a dejar de compartir. Traté de hacerlo lo más sintético posible. Entiendo que todos estamos en medio de nuestras jornadas laborales, así que espero haber también entregado información útil y que ustedes también como futuros candidatos y candidatas puedan saber a qué se van a enfrentar y digamos, también puedan tener un buen proceso de evaluación de competencia. Muchas gracias, Gracias. Tamara. Muchas gracias. Efectivamente es muy, o sea, a mí me resulta claro, a pesar de que temprano conversábamos con Tamara, que los requerimientos de alguna forma desde Chile Valora resultan muy académicos, entonces de repente no es tan familiar para lo que estamos acostumbrados, ¿cierto?, respecto de los recursos humanos y la gestión de personas, ¿cierto? Entonces, eso de repente hace que es como, y como tú también señalabas, está la certificación de quien certifica, en este caso Tamara tuvo que certificarse como evaluadora, ESERLAB como organismo evaluador también tiene que certificarse por Chile Valora para luego poder certificar a los expertos. Entonces, eso hace que de repente nos entrampemos en cómo es el proceso. Por interno me empezaron a llegar a mí consultas directamente de cómo es este proceso, ¿cierto? Cómo empezamos a dar respuesta a él. Y bueno, efectivamente hay preguntas respecto del proceso de certificación, que es un poco para lo que nos juntamos, así que vamos a ir respondiendo esas preguntas. Y después igual yo les voy a contar un poco de las alternativas que tenemos de capacitación, que también es algo que nos motiva a estar aquí conversando hoy. ¿Ya? Una de las preguntas es si las actividades de la evaluación son estándar para todas las evaluadoras y todos los centros de evaluación. No, las actividades las propone cada centro y son validadas por Chile Valora. En este momento, por ejemplo, en el SRLab estamos construyendo, ya está lista la prueba de conocimientos, estamos construyendo los análisis de casos y la simulación. Eso se envía a, bueno, en este caso SRLab tiene una encargada curricular que evalúa la pertinencia de lo que en este caso voy a presentar, y luego eso se envía a Chile Valora y Chile Valora tiene que ratificar la pertinencia de cada una de esas etapas y cada una de las propuestas para validarlo, digamos, y de alguna manera ahí recién el centro puede implementarlo. Por lo tanto, cada centro tiene sus propios instrumentos y formas de evaluación. Obviamente la prueba es la prueba y en ambos centros, en este caso ahora son 2 centros, van a tener pruebas, pero no van a ser las mismas preguntas en el fondo. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración. En ese mismo sentido, nos preguntan cuándo se abre la fecha de postulación para, ¿cierto?, empezar ya el proceso. En ese lab está planificado, si me corriges por favor, Evelyn, si no me equivoco, para finales de marzo, las primeras semanas de abril, ya hay personas que están completando sus formularios para poder entrar, digamos, al listado y
para certificarse. O sea, en el fondo, entiendo yo que ya iniciaron como está iniciada la etapa de reclutamiento y la etapa de evaluación va a ser ya, va a depender de si tomas o no tomas un curso previo, que eso obviamente no va a ser al tiro ya, pero eso no quita que ustedes puedan ya acercarse al centro de evaluación y certificación ahí tú vas a comentar cuánto dudes en el fondo. Ya, aprovecho de contar yo, entonces, para que aclaremos esta pregunta, que la ley, claro, obliga a que haya un experto por cada empresa, por cada RUT, en el fondo, de empresa que tiene más de 100 trabajadores y que tiene que cumplir con la ley 21.015. Sin embargo, no es obligatorio capacitarse, por ejemplo. Una persona puede decir, llevo muchos años trabajando en inclusión y diversidad, tengo mucha experiencia, he estudiado antes, entonces ahora solo voy y me certifico, me inscribo, como decía Tamara, para iniciar el proceso. Podría uno querer cursar alguna formación y eso también va a depender de las necesidades que yo tenga, qué cosas quiero aprender, qué cosas me falta por poner en práctica, ¿ya? Y en ese sentido, claro, nosotros también como organización, como Avanza Inclusión, que llevamos 12 años trabajando en inclusión laboral, nos interesa también a nivel profesional poder certificarnos. Entonces también estamos ahí a la espera y también estamos ya en el listado de preinscritos para ser certificados como expertos. ¿Ya? Pero eso es como, más que se abra o no se abra, yo creo que debieran empezar ya a empezar a, perdón, tener contacto con los organismos. En este caso nosotros tenemos un convenio además con ESERLAB para poder ir trabajando en conjunto y lograr estos objetivos. Por una parte acreditarnos, por otra parte ir vinculándolos con las empresas con las que trabajamos. ¿Ya? Otra pregunta es si la pregunta decía, ¿una persona puede presentar a más de un postulante? Yo me imagino que se refieren a una empresa, ¿cierto? Que una empresa postule a más de una persona dentro de su staff. Claro, bueno, Chile Valor establece siempre que es de interés del futuro candidato certificarse, ¿no es cierto? Uh -huh. En el caso que uno esté cumpliendo un cargo, evidentemente es de interés del cargo que esté certificado en tales competencias si amerita, ¿no? Entonces, yo también entiendo así, Evelyn, que es en este caso una empresa, una persona jurídica, ¿no es cierto?, presenta más de una persona natural para el proceso. Eso sí entiendo que se puede hacer, no obstante la inscripción es desde la persona, ya la persona debe completar el formulario. Ahí hay una pregunta que a mí me surge más o menos espontáneamente, y la quiero meter, perdón, entre medio, es que la empresa tiene una obligación, que es tener un experto. ¿Puede esa obligación traspasársela a alguna persona de su equipo? De partida decir, quiero que tú seas el experto, porque entiendo que es una motivación personal. Ahí tendríamos que hacer consultas quizá más profundas, no quiero meter las patas, pero en el fondo ¿Sí? lo que dice la ley es que las empresas de 100 trabajadores o más, personas certificadas en este perfil que trabajen en recursos humanos. Las conversaciones que hayan respecto a los alcances contractuales de algún cargo, yo creo que ya eso es parte de los, como entre las partes, ¿no? Sí, sí, entiendo. Pero entiendo yo que la empresa tiene que, si no tiene a nadie, tiene que contratar a un gestor o gestora de inclusión laboral. Exacto. Muchas gracias. Preguntaron también cómo evalúa el jefe o qué evalúa, considerando que muchas veces la jefatura no tiene formación o experiencia en inclusión laboral. No, ahí a la jefatura, digamos, la entrevista a la jefatura o jefe directo, se le preguntan sobre competencias conductuales que están declaradas en el perfil. Ya algunas de esas tienen que ver incluso con habilidades de comunicación. Ya, o ahora, si el jefe no está ni enterado, digamos, o sea, sería también una muy mala señal, ¿no es cierto? Sí. Que la jefatura directa no tenga nada de idea de lo que está haciendo su colaborador, y ahí quizás también probablemente eso va a saltar al momento de la evaluación, porque Uh -huh. al momento de ya llegar como elegible y en la etapa de evaluación se entiende que hay estamos en línea, ¿no? Estamos en línea con respecto a estos temas. A lo mejor el jefe no tiene idea de qué es inclusión, pero sabe y está, digamos, el cargo está en la empresa y no se preguntan temas específicos
que se evalúan en las competencias técnicas, sino son conductuales, ¿ya? Ujú. Organización, manejo de temas generales técnicos, desde Office, ese tipo de cosas, y entonces no, a lo que voy es que probablemente un jefe no tiene idea de eso, pero aún así va a evaluar el desempeño del futuro candidato en términos de las competencias conductuales que son las transversales, ¿ya? Perfecto, perfecto. Muchas gracias por aclarar esa duda. Una pregunta que me parece muy interesante y es si este proceso va a ser accesible para personas con discapacidad que se quieran Sí, acreditar como expertos. sí, bueno, es un compromiso de parte de ESERLAB. Todos los procesos de evaluación de competencias laborales, no solamente en este perfil, sino en otros perfiles, son planteados a Chile Valora con digamos, con facilitación de tanto temas de Ujú. accesibilidad como lengua de señas, dependiendo del requerimiento. También, por ejemplo, nos comentaban de Chile Valores que si una persona no puede leer el instrumento, ahí se pide autorización, ¿no es cierto?, para que sea el evaluador quien de manera verbal pueda, por ejemplo, si no, en caso que no haya otra medida de comunicación, pueda leerlo y contestar, digamos, por él o ella. Pero siempre es un proceso que es supervisado en estas adecuaciones en la implementación y ese lab lo tiene considerado también dentro del proceso mismo. De hecho, los ambientes simulados son 100% accesibles. Ujú. Ya, perfecto. Eso es muy interesante porque igual como nos pasa con este webinar, entendemos que la obligación hoy día es una inquietud que tienen las empresas, pero estamos hace rato trabajando porque las empresas estén conformadas por personas con discapacidad también. Entonces, no hay que separar los públicos, ¿cierto? Hay que pensar siempre que ya somos un público y Sí, eso, de eso depende un poco la sí, inclusión. sí. Es bueno saber entonces que hay un trabajo ahí interesante. Nos preguntan si es posible certificarse para las personas recién ingresadas. Depende de sus Claro, de conocimientos, su ¿no? Supongo. experiencia y aquellas evidencias que puedan presentar. Si no hay una evidencia histórica indirecta que dé cuenta de la trayectoria o de desempeños anteriores, la verdad es que es difícil que pueda pasar la etapa de elegibilidad. Entonces ahí hay que esperar un tiempo, ¿no es cierto?, para poder volver a iniciar un proceso de postulación como candidato o candidata. ¿Y, Pero mm, ¿Y hay algún tipo de limitación respecto de la profesión de origen, por ejemplo, de una persona? no porque los desempeños, o sea, la profesión no define el Competencia. quehacer, o sea, las competencias de la persona. Hay personas que, no sé, son licenciados en biología, pero la vuelta a la vida y la experiencia que han tenido les ha llevado a desempeñar roles o funciones o acercamientos y temas como laborales en relación a inclusión laboral. Entonces, no hay como en la profesión no define. Hay ingenieros comerciales que hoy día están a cargo del área de diversidad e inclusión, como también hay terapeutas ocupacionales a cargo del área de diversidad e inclusión, y la verdad es que justamente Chile Valora aporta a reconocer aquellas competencias que puedan haber sido adquiridas de manera informal, no necesariamente formal. Pues lo mismo no es obligatorio tener un curso, ¿cierto? Uno podría desearlo porque, no sé, se siente más seguro, pero si ya se siente seguro con las habilidades que tiene, podría ir directamente a certificarse. Claro, o sea, el curso no es un prerequisito para la certificación. Más que nada, obviamente, los cursos, yo desconozco las mallas de los cursos actuales disponibles, pero están apuntados a distintos niveles de competencia y en ese sentido están basados en las unidades de competencia laboral. Entonces, eh, es como para llenar brechas probablemente, que alguien tenga, no sé, alguien que nunca haya enfrentado una parte del proceso de inclusión porque, no sé, están empezando en su organización, entonces, claro, tal vez ahí pudiese tener herramientas más teóricas y procedimentales que le permitan demostrar un desempeño. Entonces, antes de seguir con las preguntas, me gustaría hacer como una recapitular, ¿no es cierto? Tenemos claro hoy día que lo que propone Chile Valora es decir, esta persona sabe esto. Básicamente eso es lo que dice el Chile Valora en su Mm, proceso. Tenemos estas competencias que son parte del perfil de gestor de diversidad e inclusión. ¿Ya? Y en paralelo, la ley 21.275 obliga a que todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿cierto? Y que tienen que cumplir con la ley 21.015, contraten
o tengan dentro de sus equipos de recursos humanos a un gestor de la diversidad, una persona que está certificada con esas competencias. Entonces, hay como caminos distintos, porque de repente uno se cruza de cómo, qué es primero. En ese sentido, dijimos ya, cualquier profesión puede acceder a esta capacitación, no es necesario estar trabajando en una empresa, es importante que sepa la gente que quiere generar un desarrollo de carrera en este ámbito, que puede tener incluso más oportunidades laborales, ¿cierto? Por estar certificado, puesto que las empresas tienen esa obligación. Y una pregunta que viene aquí perfectamente en esta recapitulación es si es necesario que esa gente sea de recursos humanos para cumplir la ley o podría ser de otro equipo. No sé si tú manejas esa respuesta. Mira, la ley establece que obliga, ¿no es cierto? Aquí entramos en un terreno interesante, porque la ley obliga a que al menos una persona que trabaje en recursos humanos esté certificada, y esa certificación o que tenga estas competencias se evidencia ante la ley por este perfil, ¿no es cierto? No obstante, una de las cosas que hemos hablado en distintas instancias, o al menos yo como Tamara Miranda, ¿no es cierto?, es que creemos importante que las empresas no solamente certifiquen a alguien que esté en recursos humanos, sino que también a aquellas jefaturas, ¿no es cierto?, que estén en otras unidades y que tengan bajo su alero o ellas mismas presenten algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto?, sean personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes van a leer, a profundizar en el perfil, hay elementos de enfoque de derecho, ¿no es cierto?, de evaluación, análisis de puesto de trabajo. Entonces, no solamente tiene que ver con temas de qué sé hacer o qué no sé hacer, sino que también tiene que ver con entender ¿Cómo miro de la qué se ley? trata, claro, la mirada desde el enfoque de derecho hacia la inclusión laboral. Entonces, en ese sentido, puede haber una persona en una empresa de 2.000 colaboradores, pero resulta que esa persona está en recursos humanos y no está trabajando día a día con el colaborador o colaboradora que está en situación de discapacidad. Entonces, creemos que una muy buena señal por parte de las organizaciones va a ser que no solamente certifiquen a la persona, a una persona, sino que en el fondo certifiquen a más de una persona, y ojalá sean todos aquellos que estén, digamos, supervisando o sean ellos mismos personas con discapacidad. Perfecto. Y eso es importante, tiene que pertenecer al equipo, ¿cierto? No debiera Ah, ser contratado en horarios o freelance o part-time, tiene que ser parte de la organización. sí, contratado. En eso, la pregunta grande es, ¿dónde nos inscribimos? Porque también esa pregunta está, ¿dónde nos vamos a inscribir? Nosotros estamos trabajando en convenio hoy día con ESERLab y sería interesante entonces que podamos hacerles llegar a través de ESERLab, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día sus contactos para contarles a ESERLab y que ellos les manden la información directamente o que puedan ustedes acercarse más directamente a la organización, porque Tamara es la evaluadora, pero claramente no va a estar inscribiéndolos a ustedes uno por uno, es mucho más complejo eso. Entonces la idea es que puedan hacerlo directamente con el organismo, en este caso ESERLab, que ya está generando distintas gestiones, ¿cierto? Porque además las evaluaciones, como contaba Tamara, tienen que ser en directo, tienen que ser presencialmente, encontrándose en un espacio para hacer la prueba, para hacer los trabajos de simulación, etcétera. Mm. ¿Ya? Ahí quizás dar el dato, ¿no es cierto? Está la página de LinkedIn, ESERLab, con C, y también está la página web. Y ahí pueden encontrar y enviar mensajes para que les puedan responder. Yo sé que están súper atentos en este centro, han recibido múltiples consultas e interés, así que es algo que está sucediendo ahora. Así que, Mientras yo les cuento Exacto. En el chat apareció que si tienen más dudas las pueden mandar a través del correo de contacto de Avance e Inclusión. Nosotros les podemos hacer llegar respuestas, ¿cierto?, desfasadas, pero también quizás Jocelyn, que está, la José le digo yo, que está aquí conectada, nos puede apoyar con el link de ESERLab para dejarlos también colgados en el chat y así también ustedes pueden ir accediendo a la información que tiene que ver con la certificación. ¿Ya? Como hablábamos antes respecto de los cursos de capacitación, que mucha gente también nos está preguntando nosotros en forma constante, queremos aprovechar esta instancia de tenerlos aquí para contarles cuáles son nuestras opciones y nuestras posibilidades.
Y bueno, como lo hemos dicho todo el rato, ¿cierto? Me interesa mucho que recuerden que la ley no obliga a capacitarse, ¿ya? Como la ley no obliga a capacitarse, estas son alternativas, son posibilidades para que ustedes consideren, ¿cierto? El acceder a algún contenido, hacer algún repaso, a lo mejor partir de cero, que también es válido, ¿cierto? Nosotros hoy día no tenemos, como la ley no obliga, Chile Valora tampoco certifica los cursos, ni certifica los organismos que capacitan, ¿ya? Eso es súper importante porque nos han preguntado mucho eso. ¿Ustedes certifican? No, hacemos un curso y entregamos un certificado, que es distinto a certificar competencias, ¿ya? Por otra parte, Sense genera un plan formativo de lo que Sense estima que es el mínimo que hay que estudiar para ser considerado un experto, ¿cierto? Para poder aprobar esta evaluación. Sin embargo, nosotros revisamos esa planificación, ese plan formativo, y nos parece bastante extenso porque tiene 104 horas de estudio y están separadas las competencias, como que fueran cosas más o menos aisladas. Nosotros decidimos generar una cosa diferente, metimos todo en una juguera, y también en relación a la experiencia que hemos tenido, ¿cierto?, con distintas empresas con las que trabajamos en inclusión hace harto rato, es que tenemos hoy día 3 alternativas de capacitación. El nivel 1 de capacitación, que es partir con contenidos prácticos y teóricos, lo tenemos en versión interactiva y en versión flexible. La idea es que en la interactiva podamos tener mucha interacción con las relatoras y con las otras empresas que se están participando, ¿cierto?, para aprender estos contenidos. Y en la versión flexible, la idea es que tengan la posibilidad de manejar sus propios tiempos, ¿cierto?, de ir haciendo autoestudio a través de la plataforma y teniendo menos, por supuesto, interacción con otros, pero en el fondo también más libertad, ¿ya? Y el segundo nivel, que es un nivel de un curso mucho más cortito, que pretende solamente generar una validación de los contenidos o los conocimientos que ya tengo, ponerlos en práctica, busca entonces que tengamos trabajo más asociado, como decía Tamara, a estos casos, ¿cierto? Que podamos ponernos en situaciones, que podamos definir cómo lo vamos a resolver, que discutamos hasta que lleguemos a una solución que es adecuada al enfoque de derechos, que es de alguna forma lo más complejo que propone, ¿cierto? El desafío de las competencias, el entender qué es el enfoque de derechos y cómo yo decido en función de ese enfoque de derechos, ¿ya? Estos 3 cursos tienen código ya aprobado por SENSE, por lo tanto pueden acceder a ellos a través de franquicia tributaria. También les van a estar compartiendo ahora la información en el chat para que puedan revisarlo con más detalle. La mayoría de ustedes igual nos ha pedido información y se las hemos mandado a sus correos. Y cuando ustedes reciban este folleto van a poder revisar, ¿cierto?, con más detalle los contenidos, por ejemplo, más o menos el perfil de las personas que debieran participar en uno o en otro, ¿ya? Y al final se van a encontrar, esto lo voy a pasar rápido porque es más o menos lo que les expliqué, con un link. La idea de ese link es que ustedes puedan preinscribirse justamente para fines administrativos, nosotros ir organizando las distintas versiones, y ahí también pueden solicitar, si es que están interesados en alguno de los 3, pero no saben bien cuál les viene mejor, que les enviemos una prueba de diagnóstico para que ustedes más o menos puedan entender en qué están, cómo están, ¿cierto? Y que podamos ir hacia adelante entregándoles respuesta, porque hoy día tenemos clarísimo que hay muchas inquietudes, que hay angustia de repente incluso, porque a noviembre 2022, y eso también es importante señalarlo como fecha, desde noviembre de 2022 va a ser exigible este experto en todas las organizaciones, ¿ya? Habían un par pequeño de preguntas más, pero eran más pequeños que me va a permitir responder. Por ejemplo, decía, si la nacionalidad es limitante. Entiendo yo que no, ¿cierto? No, bueno, no, porque tiene que ver con, la verdad, mejor revisarlo, pero no, no es, Tiene que ver no, con lo que yo sé hacer. sí, porque de Ahora, hecho, ves más, los perfiles también, Chile Valora insta a incorporar población migrante en las certificaciones, como un modo también de certificar las competencias que tienen personas perfecto. migrantes, sí, no, así que yo creo que No debería, no no debería. debería ser.
Entonces, lo ideal es que en el chat también les va a aparecer entonces el link para que puedan acceder a esta información que yo les acabo de mandar, y ahí si están interesados también ustedes hagan una preinscripción y también les podamos hacer llegar la información de SERLAB y tanta información que ojalá no los mareemos, pero que podamos ir facilitando la toma de decisiones, ¿cierto? Y los avances que se requieren tener con tiempo, porque noviembre, así como se ve, va a pasar y va a llegar muy rápido. Sí. ¿Ya? Entonces, mientras que aparecen los links de la información de SERLAB, yo quiero agradecer, Tamara, este espacio, agradecer la disposición de responder todas las preguntas, ¿cierto? De ir generando tan didácticamente estas explicaciones, y ojalá podamos tener otras instancias, porque efectivamente hay mucha más gente que está interesada, hay gente que descubrió hoy día que tenía que enterarse de esto, entonces está bueno que sigamos conversando de estos temas y que por supuesto podamos también compartirles el link y puedan revisar de nuevo si es que hace falta la grabación con más detalle. ¿Ya? Agradecida, Nos Tamara, por tu volveremos a ver disposición. entonces. Sí, sí, sí. Agradecida por tu disposición y agradecida por la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Camila, por la interpretación, facilitando, ¿cierto?, el acceso para todos.